El crimen organizado es un campo competitivo y, al igual que en cualquier otro entorno competitivo, hay ocasionalmente grupos y personajes que simplemente destacan incluso entre sus incontables competidores. La mafia americana por sí sola ha tenido múltiples jefes que caen en esta categoría, como Lucky Luciano, John Gotti y Al Capone, siendo solo algunos ejemplos. En Colombia tienes a Pablo Escobar, quizás el más famoso de todos. Las pandillas yakuza de Japón carecían de un personaje o grupo tan destacado. Claro, la historia del crimen organizado en Japón se remonta a más de 400 años, pero rara vez hubo un grupo o persona que representara el crimen de la nación en su conjunto. No fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que una pandilla yakuza particular se elevó a la cima y se destacó por encima del resto. Mientras que los nombres Yamaguchi-gumi y Taoka Kazuo ciertamente no son nombres conocidos más allá de la frontera japonesa, hay muchas razones por las que esto debería ser así. Desde aferrarse a números de miembros en las bajas cifras dobles hasta convertirse en la mayor organización criminal de Japón, este video cubrirá todo en el transcurso de 7 capítulos. En el capítulo 1 veremos cómo se estableció el Yamaguchi-gumi. En el capítulo 2, Taoka Kazuo se convierte en el líder de la pandilla y la transforma en una fuerza a tener en cuenta. En el capítulo 3, una clásica rivalidad, este contra oeste, se vuelve violenta. En el capítulo 4, antes de que Taoka deje algunos zapatos grandes para llenar en el capítulo 5. En el capítulo 6, las cosas realmente se salen de control gracias a la guerra de pandillas más sangrienta en la historia de Japón. Finalmente, en el capítulo 7 veremos la evolución del Yamaguchi-gami y la yakuza desde la década de 1990 hasta hoy. Esta es la historia del Yamaguchi-gumi. La fundación de la mayor pandilla de Japón nos lleva a principios del siglo XX y la guerra ruso-japonesa, que terminó en septiembre de 1905. Un soldado de 24 años llamado Yamaguchi Harukichi finalmente pudo regresar a su país natal, Japón, a la ciudad portuaria de Kobe, para ser exactos, cuando comenzó a trabajar como pescador. A su regreso, rápidamente descubrió que el trabajo simplemente no era para él, y consiguió un trabajo como trabajador portuario. Los muelles, por supuesto, eran un punto focal importante de negocios en la ciudad de Kobe, y aún lo son hasta el día de hoy. No le llevó mucho tiempo a Harukichi ascender en las filas de su nuevo trabajo en el puerto de Kobe. Poseía la fuerza física necesaria para un trabajador portuario, pero también mostró algunas increíbles habilidades de liderazgo y organización. Mientras ganaba reconocimiento en su lugar de trabajo, Harukichi también se unió al Oshiagumi en 1912. El Oshiagami era uno de los grupos yakuza más grandes de Kobe en ese momento y también estaba involucrado en negocios en los muelles, proporcionando trabajadores a los astilleros locales, así como guardaespaldas. Al igual que en el trabajo, también causó una gran impresión en los miembros del Oshiagumi. En 1915, solo 3 años después de unirse, tomó alrededor de 50 miembros de la pandilla y fundó su propia pandilla como su líder. La pandilla llevaría su apellido y se llamaría Yamaguchi-gumi o Asociación Yamaguchi. Este también podría ser un buen momento para explicar su logo de aspecto genial. El nombre Yamaguchi está escrito con las letras para Yama, que significa montaña, y Guchi, que significa entrada. El emblema Yamaguchi toma la letra para montaña y la deforma en la forma de un diamante. Esta es también la razón por la que el logo de la pandilla a menudo se conoce como Yamabishi o diamante de montaña. Bastante genial. Desde el principio, Harukichi y sus seguidores se metieron en el mismo negocio en el que estaban involucrados en su pandilla anterior, proporcionando trabajadores a los astilleros. Curiosamente, los miembros del Yamaguchi-gumi también sabían cómo entretener a las masas.
eran conocidos en Kobe por ser bastante talentosos intérpretes de rokyoku, un tipo de canto narrativo que era popular en el Japón de principios del siglo XX. No pasó mucho tiempo antes de que el Yamaguchigami ganara muchos nuevos miembros y eventualmente superara incluso al grupo del que se separó, el Oshiagumi. A pesar de la mano de obra y la popularidad que alcanzó, Harukichi decidió entregar las riendas del Yamaguchigumi solo 10 años después de su creación. Como sucesor, eligió a su hijo mayor, Noboru, que tenía solo 23 años en ese momento. A pesar de su corta edad, ya se había hecho un nombre como un talentoso y prometedor jefe de pandillas, tomando el control de su propio grupo antes de suceder a su padre como jefe del Yamaguchi-gumi. Noboru pudo expandir aún más el negocio portuario de la familia, así como su presencia en la industria del entretenimiento de Kobe. Aparentemente, incluso tuvo un papel en el deporte de la lucha de sumo. A pesar de sus talentos y logros como jefe del Yamaguchi-gumi, el futuro ascenso de la pandilla vendría de un lugar inesperado: la clase de secundaria de su hermano menor. Taoka Kazuo nació en 1913 en una prefectura llamada Tokushima, que se encuentra en Shikoku, la más pequeña de las 4 islas principales de Japón. Una vida temprana difícil le esperaba desde el momento en que nació, con su padre falleciendo inmediatamente. Cuando tenía 6 años, perdió a su madre también debido a un ataque al corazón causado por el exceso de trabajo. Como resultado, el joven Kazu terminó bajo el cuidado de su tío y su tía, que residían en Kobe. Mientras que su tío era abusivo y un gran bebedor, su tía simplemente no se preocupaba en absoluto por su sobrino. Cuando tenía solo 14 años, fue enviado a trabajar en los muelles de Kobe mientras aún asistía a la escuela secundaria. Fue en la escuela donde se hizo amigo de Yamaguchi Hideo, el hermano menor del líder del Yamaguchi-gumi, Noboru. Gracias a estas conexiones con la pandilla, tanto a través de su compañero de clase como de su trabajo en los muelles, Taoka comenzó a asociarse con el Yamaguchi-gumi durante varios años, aunque no era más que un chico de recados, teniendo que abrirse camino lentamente a través de las filas del grupo Yakuza de la manera difícil, hasta convertirse en un verdadero miembro jurado de la pandilla. Ganó el apodo de El Oso gracias a su naturaleza increíblemente violenta durante las peleas. Se decía que Taoka disfrutaba el acto de sacar los ojos a sus oponentes un poco más de lo que una persona promedio lo haría. Después de correr recados y sacar ojos durante 9 años, finalmente se convirtió en un verdadero miembro del Yamaguchi-gumi. Sin embargo, tras lograr esto, inmediatamente recibió una sentencia de prisión de 8 años por atacar fatalmente a un miembro de una pandilla rival. Aunque su sentencia de prisión debía terminar en 1945, fue liberado antes, en 1943. El alivio que Taoka debió sentir al ser finalmente liberado de la prisión se vio enormemente ensombrecido por lo que ocurrió fuera de su celda durante los 5 años anteriores. El fundador del Yamaguchi-gumi, así como su hijo y líder de la pandilla, ambos murieron mientras Taoka estaba encerrado. Por supuesto, Japón también estaba profundamente involucrado en la Segunda Guerra Mundial, lo que hizo que el presupuesto nacional se destinara al combate mientras la población pasaba hambre. No se hizo ninguna excepción para la Yakuza. Sus fuentes de ingresos anteriores, como los mercados callejeros, el juego y la extorsión, ahora eran cosa del pasado, mientras que la influencia política y las conexiones que habían adquirido no servían de nada. Además, sus miembros serían reclutados en el ejército en grandes cantidades, destruyendo muchas de las mayores pandillas anteriores a la guerra en el país. El final de la guerra fue seguido por un período difícil de reconstrucción bajo la ocupación americana. En los primeros días de esta ocupación, casi toda la fuerza policial fue desmantelada, lo que llevó al caos y desorden en todo Japón. Para reemplazar a la policía,
Taoka formó su propio grupo, el Taokagumi, que se suponía que reemplazaría a la policía y mantendría el orden en Kobe al mínimo, mientras también traía los mercados negros crecientes bajo su control. Rápidamente, el Taokagumi se hizo un nombre en su ciudad natal, lo que también llamó la atención de los ancianos del Yamaguchi-gumi, que aún buscaban un sucesor para Noboru. En octubre de 1946, Taoka obtuvo el título de Kumicho del Yamaguchi-gumi, convirtiéndose en el jefe de una organización que casi había sido diezmada durante la guerra. Al igual que el gobierno de Japón, tenía una ardua reconstrucción por delante, una que no solo lograría exitosamente, sino una que estaba a punto de superar todas y cada una de las expectativas. Cuando Taoka tomó el control del Yamaguchi-gumi, la antigua gloria de la pandilla casi había desaparecido por completo. Sin embargo, Taoka resultó ser un genio en términos de organización y en aprovechar lo que tenía disponible. Lo que tenía eran alrededor de 25 miembros, aproximadamente la mitad de lo que la pandilla comenzó con en 1915. Afortunadamente para Taoka, estos 25 miembros eran el grupo más dedicado que uno podría esperar. Esta pasión se mezcló con la implacabilidad del líder, que sabía cómo equilibrar con una mente aguda y un sentido para los negocios. El Yamaguchi-gumi estaba ahora listo para ascender a la cima. Uno de sus primeros movimientos fue establecer una empresa de construcción que empleaba a los miembros de la pandilla. Con muchas de las ciudades más grandes de Japón, incluyendo Kobe, casi completamente destruidas después de la guerra, encontrar trabajos en la construcción no fue nada difícil. Además, los hombres de Taoka podían realizar el trabajo de manera extremadamente eficiente. Incluso entre los japoneses, estos leales miembros de la Yakuza se destacaban como un grupo particularmente trabajador. Si bien la construcción ciertamente aseguraba un flujo constante de dinero para el Yamaguchi-gumi, Taoka ya estaba buscando fuentes adicionales de ingresos, el juego y la extorsión, para ser exactos. Para entrar en estos negocios rentables pero competitivos, Taoka estaba incluso dispuesto a cooperar con otra pandilla llamada Ondakai. El Ondakai era el grupo líder de Bakuto, o jugadores en el Kobe de posguerra, y debería haber sido un valioso aliado para el Yamaguchi-gumi. Si bien Taoka intentó mantener buenas relaciones con el Ondakai, simplemente era demasiado ambicioso como para considerar a otro jefe de pandilla como su igual. En consecuencia, estalló una guerra de pandillas que vio al Yamaguchi-gumi de Taoka manejar los enfrentamientos con el Ondakai en términos de pura violencia. Los hombres de Taoka podrían haber aprendido una o dos cosas del oso, como se le llamaba al líder en el pasado. Uno se pregunta cuántos ojos se sacaron durante esta guerra de pandillas. En última instancia, el Ondakai no solo fue derrotado, sino que también fue absorbido por el Yamaguchi-gumi. Pero Taoka no se detuvo allí. Sus siguientes objetivos provenían de Osaka, la segunda ciudad más grande de Japón y vecina cercana de Kobe. El Mayokai, una pandilla coreana, así como el Miyamoto-kai, fueron ambos derrotados y permitieron a Taoka poner un pie en Osaka por primera vez. Osaka es bien conocida por ser hogar de algunas de las personas más extrovertidas y divertidas de Japón. Naturalmente, no pasó mucho tiempo antes de que el espectáculo se convirtiera en una gran cosa nuevamente en Osaka, solo unos pocos años después de la Segunda Guerra Mundial. Taoka vio el potencial de dinero en este auge de la industria del entretenimiento y creó una agencia de talentos. Esta agencia en realidad logró involucrarse con algunos de los artistas más destacados de Japón en la década de 1950, entre ellos la cantante Misora Hibari, el comediante cantante Enomoto Kenichi y el músico Tabata Yoshio. Incluso con todo este brillo y glamour convirtiéndose en parte de su vida, no se olvidó de sus raíces como trabajador portuario, expandiendo aún más su negocio en los muelles de Kobe.
La ciudad tenía uno de los puertos más concurridos del país y del mundo a mediados de la década de 1960. Taoka pudo controlar un asombroso 80% de toda la carga que se manejaba en los astilleros de Kobe. Poseía alrededor de 14 empresas en Kobe que generaron alrededor de $17 millones solo en 1965. Taoka también intentó que sus miembros de la pandilla se educaran sobre negocios. Se le citó diciendo que a partir de ahora, los yakuza deben leer periódicos económicos y prestar atención a los mercados bursátiles. Hablando de su pandilla, el Yamaguchi-gumi, su expansión ocurrió a un ritmo rápido también. Para 1964, 343 familias yakuza más pequeñas eran parte del Yamaguchi-gumi, totalizando alrededor de 10.000 kobun o pandilleros de clase baja bajo el control de Taoka Kazuo. En este punto no había duda, Taoka lo había logrado, no solo como un jefe de pandillas que comandaba suficientes hombres para iniciar un pequeño ejército, sino también como un astuto hombre de negocios que podía competir con los mejores de ellos. Tal poder financiero e influencia inevitablemente llamó la atención de los funcionarios del gobierno japonés. Kono Ichiro, en ese momento ministro de Transporte y futuro viceprimer ministro, brindó respaldo político a las empresas de Taoka. Mientras tanto, Taoka también se hizo amigo del Tigre de Tokio, Tanaka Seigen, quien era un hombre de negocios por derecho propio y brindó respaldo financiero adicional a Taoka. Obviamente, Taoka y el Yamaguchi-gumi no solo hicieron amigos a medida que se volvían más poderosos. Pronto, la resistencia desde la capital de Japón se interpondría en su camino. La región de Kansai, en el oeste de Japón, que incluye Osaka, Kioto y Kobe, históricamente siempre ha tenido una especie de rivalidad con la región oriental de Kanto, donde se encuentra Tokio y sus alrededores. Esta rivalidad suele ser ligera, como se encuentra en muchos otros países, bromeando sobre la actitud, el dialecto, la comida o el equipo deportivo de la otra región, ha sido un tema común entre el este y el oeste de Japón. Pero con la yakuza, esta rivalidad tomaría una forma bastante más seria y peligrosa. En 1963, el maestro político y colaborador de la yakuza, Kodama Yoshio, envisionó una alianza de pandillas en toda Asia, un plan ambicioso que no funcionó como a Kodama le hubiera gustado. Muy rápidamente se dio cuenta de que involucrar a pandillas de todo el continente asiático sería demasiado para manejar, incluso para el hombre más poderoso de Japón. Luego se conformó con una alianza de todo Japón, sobre la cual mantuvo conversaciones con Taoka Kazuo, obviamente, Yamaguchi-gumi. Sin embargo, Taoka rechazó la oferta. Quizás no veía ningún beneficio en ella o tal vez recordaba su fallida alianza con el Hondakai unas décadas antes. En respuesta, Kodama reunió a las pandillas yakuza más poderosas de Tokio y Yokohama. Nació el Kantokai. Hasta este punto, la región de Kanto, si bien ciertamente era un área increíblemente ocupada, cuando se trata de crimen organizado, no tenía una sola pandilla yakuza que pudiera siquiera acercarse a rivalizar con los clanes Yamaguchi-gumi de la región de Kansai. Las pandillas que se unieron al Kantokai incluyeron, entre otros, el Inagawakai, la pandilla más grande de todo Tokio en ese momento, la creciente Sumiyoshikai, así como el Tosekai, liderado por su jefe coreano, Machi Hisayuki. Naturalmente, las pandillas de Tokio y Yokohama que pensaban en el futuro de su territorio temían que Taoka y sus hombres se mudaran a su territorio con números muy superiores a los que las pandillas de Kanto podían ofrecer por sí mismas. Una alianza tenía sentido para los clanes yakuza del este de Japón. Con su número combinado de más de 13.000 hombres, fácilmente podrían mantener a Taoka fuera de la región de Kanto, o eso pensaban. Taoka, como muestra de poder o tal vez para su propia diversión,
Continuó enviando a algunos de sus hombres a Yokohama, lo que ocasionalmente resultó en enfrentamientos armados, como el llamado incidente del Gran Palacio. Kodama, el fundador del Kantokai, en realidad no estaba interesado en estas guerras de clanes yakuza en absoluto. Su objetivo ahora era calmar a Taoka, lo que intentó lograr estableciendo una alianza entre el Yamaguchi-gumi y el Tozaikai. Aunque parezca mentira, Kodama realmente consiguió que el obstinado Taoka aceptara esta alianza con la pandilla con sede en Tokio. A partir de entonces, se acordó que no se permitiría que más de 10 miembros del Yamaguchi-gumi estuvieran en Yokohama a la vez. Pero estamos hablando de Taoka Kazuo aquí, por supuesto, lo que significa que muy rápidamente encontró una manera de eludir este acuerdo. Recuerden a Tanaka Seigen, el tigre de Tokio. Con su ayuda, Taoka ideó un plan para invadir Yokohama una vez más, que involucraba la creación de la Liga para la Erradicación del Tráfico de Drogas. Este grupo, que contenía a numerosos miembros del Yamaguchi-gumi, se suponía que lucharía públicamente contra las drogas en las calles de las regiones de Kansai y Kanto, lo que incluía, por supuesto, la ciudad de Yokohama. Taoka incluso emitió una declaración pública sobre el uso desenfrenado de drogas entre sus propios miembros de la pandilla. Era simplemente agonizante verlos cuando no tenían drogas. Sus esposas pasaban un tiempo horrible y trataban de hacer que sus maridos se recuperaran encerrándolos en la casa, pero la mitad de ellos murieron y la otra mitad quedó inválida. Además de contar esta historia verdaderamente desgarradora a los medios, también consiguió que la Asociación de Amas de Casa de Kansai se uniera a su causa, protestando en las calles junto con sus hombres. A pesar de los mejores esfuerzos de Taoka para hacer que todo pareciera lo más creíble posible, todos sabían lo que realmente estaba ocurriendo, incluidos la policía y el público en general. A pesar de eso, no había mucho que Kodama y el Kantokai pudieran hacer en este punto. Como resultado, las tensiones entre las pandillas de Kansai y Kanto alcanzaron su punto máximo cuando un miembro del Tozaikai disparó e hirió casi fatalmente a Tanaka Seigen, el cerebro detrás de las protestas contra las drogas. La motivación del atacante fue, por supuesto, la venganza por su jefe, Machi Hisayuki, que probablemente sufrió más al tener al Yamaguchi-gami en su territorio. A pesar del intento de asesinato, Tanaka sobrevivió y salió del hospital solo 4 meses después. Machi en realidad se disculpó por el comportamiento de su subordinado, llevándole a Tanaka 2 millones de yenes en efectivo mientras se cortaba la punta del dedo y se la daba a Taoka Kazuo. Para aquellos que no están familiarizados con la práctica de yubitsume, cortar la punta del dedo y entregársela a otro pandillero es prácticamente la forma más alta de disculpa entre la yakuza. Solo haces esto cuando realmente has metido la pata. Las tensiones con el Inagawakai, la pandilla más grande de Kanto, también se mantuvieron altas, pero solo hasta que su jefe fue enviado a la cárcel por 3 años porque dirigía un casino ilegal. Taoka tenía que aprovechar esto de alguna manera, obviamente. Le dijo a sus hombres en prisión que hicieran que la estadía del jefe del Inagawa fuera lo más placentera posible. A su vez, el jefe del Inagawa estaría en deuda con Taoka. Cuando el jefe del Inagawa salió de la cárcel en 1969, su equipo estaba casi completamente diezmado, con alrededor de 3/4 partes de sus hombres arrestados, mientras que el cuarto restante estaba increíblemente desorganizado. Tal vez porque estaba en deuda con Taoka, o tal vez porque simplemente se dio cuenta de que luchar ahora era especialmente inútil, decidió formar una alianza con el Yamaguchi-gumi en 1972 con Kodama Yoshio como mediador. La alianza entre los clanes yakuza más influyentes de Japón en ese momento se hizo realidad. Se celebró con la antigua tradición yakuza de compartir copas de saké como un ritual de iniciación.
Se vertió saqué en copas ceremoniales sin esmaltar y se bebió. Luego los dos envolvieron las copas en papel especial y las pusieron en su kimono. Luego se tomaron de las manos, el intermediario sostuvo sus manos unidas y anunció: el ritual de la copa de sake, en términos iguales, ha terminado. Con el Yamaguchi-gumi y el Inagawa-kai uniéndose, ahora solo quedaban 4 prefecturas en todo Japón que estaban completamente libres de esta alianza. Durante un tiempo, las cosas parecían ir bien para el Yamaguchi-gumi, pero pronto enfrentarían uno de los periodos más complicados de su historia. Julio de 1978, ubicación, el club nocturno Birami en Kioto, la histórica capital de Japón. Un hombre vestido con una camisa blanca se levanta de su asiento y se dirige hacia una mesa cerca del escenario del club, donde están sentados Taoka Kazuo y 5 guardaespaldas. Saca una pistola calibre 38 y dispara al jefe del Yamaguchi-gumi en el cuello. Taoka es llevado al hospital escoltado por la policía. El asesino fue Narumi Kiyoshi, miembro del Matsuda-gumi, una pandilla rival de la región de Kansai. Unos años antes, el jefe de Narumi había fallecido mientras luchaba en una guerra de pandillas contra el Yamaguchi-gumi. La motivación de Narumi fue, como es demasiado a menudo el caso, la venganza. Sin embargo, su objetivo aparentemente invencible sobrevivió al ataque. El asesino en sí fue encontrado muerto unas semanas después en las montañas cerca de Kobe. Como resultado, estalló una guerra de pandillas que cobró la vida de al menos 5 miembros más del Matsuda-gumi. Mientras Taoka sobrevivía a otra tormenta, no había duda de que su reinado en la cima estaba llegando a su fin. Mientras su mente seguía tan aguda como siempre, su cuerpo comenzaba a fallarle. Incluso antes del intento de asesinato, dentro del Yamaguchi-gumi se planteaban preguntas sobre la sucesión de Taoka, especialmente con la existencia de una gran brecha generacional dentro de la pandilla. Con casi ningún miembro de mediana edad alrededor, era difícil encontrar a alguien para ser mentor de los miembros más jóvenes, lo que resultaba en que ciertos valores y tradiciones perdieran su significado en las mentes de los jóvenes del Yamaguchi-gumi. Una de las reglas no escritas más importantes entre la yakuza es que las guerras de pandillas nunca deben librarse en público. Estas batallas ocurrían cada vez más en las calles, poniendo en peligro a los ciudadanos japoneses que se cansaban de que su seguridad estuviera en riesgo más a menudo que nunca. La policía compartía la misma opinión que el público y decidió actuar. Durante 80 días, la policía libró una guerra contra la yakuza, movilizando un total de 1.100 policías que arrestaron a 2.000 miembros de pandillas, entre ellos 518 de alto rango. No se hicieron excepciones para el poderoso Yamaguchi-gumi. El segundo al mando de la pandilla, Yamamoto Kenichi, fue arrestado y encarcelado durante 3 años y medio. Taoka intentó remediar la situación haciendo las paces con pandillas rivales e incluso convocando una conferencia de prensa oficial del Yamaguchi-gumi. La situación se calmó, pero no pasó mucho tiempo antes de que la violencia regresara. Probablemente por razones de salud, Taoka decidió mantenerse al margen mientras su pandilla intentaba sin éxito expandir su territorio en la isla más al norte de Japón, Hokkaido. No obstante, el Yamaguchi-gumi mantuvo su poder sin muchos problemas mientras entraban en la década de 1980. En julio de 1981, Taoka sufrió un último ataque al corazón antes de fallecer a los 68 años. Durante un período de 38 años, salvó al Yamaguchi-gumi de la casi extinción y los convirtió en la organización más grande y temida de Japón. También fue el primer jefe de la yakuza que comprendió cómo aprovechar el milagro económico de Japón de la posguerra. Cuando falleció, el Yamaguchi-gumi estaba generando alrededor de $460 millones al año.
No solo eso, la presencia de la pandilla podía sentirse en todas partes: construcción, puestos callejeros, juego, bares, clubes, cabarets. En cualquier lugar al que fueras en Japón a principios de la década de 1980, el Yamaguchigami probablemente estaba de alguna manera involucrado. La incursión de la pandilla en el tráfico de narcóticos, que comenzó a finales de la década de 1970, estableció una fuente de ingresos gigantesca que sigue siendo esencial para su existencia hasta el día de hoy. El Yamaguchi-gumi era, al menos en Japón, un nombre familiar cuando Taoka Kazuo encontró su final. ¿Quién sabe cómo sería el crimen organizado en Japón hoy en día si no fuera por su influencia? Al principio, solo se planeó un funeral privado para el jefe del Yamaguchi-gumi, con la policía advirtiendo a la pandilla que no organizara una gran ceremonia pública. Los altos mandos del grupo y su familia no escucharon. Solo 3 meses después, 1.300 miembros de la Yakuza de 200 diferentes pandillas llegaron a Kobe para llorar la muerte de su jefe. Sin embargo, no solo los miembros del inframundo de Japón estaban presentes, sino también algunas superestrellas japonesas. Uno de estos asistentes famosos, el cantante Tabata Yoshio, dijo: desde finales de la década de 1950 hasta finales de la década de 1970, ¿qué artista en Japón no fue ayudado por Taoka? Otro ejemplo fue el famoso actor Takakura Ken, quien incluso interpretó a Taoka Kazuo en una película de Yakuza en un momento. Después del funeral, se tuvo que abordar la pregunta obvia: ¿quién seguirá los pasos de Taoka? Yamamoto, el mano derecha de Taoka, se suponía que sería su sucesor, pero estaba en la cárcel en ese momento y murió de cirrosis hepática poco después de su liberación. Esto llevó a una elección muy sorprendente. Hasta que se encontrara un sucesor real, la esposa de Taoka, Fumiko, tomaría el control como una especie de jefa interina de la pandilla. La pandilla más grande del país ahora estaba bajo el control de una mujer. Fumiko era una líder inteligente y respetada por muchos miembros influyentes, pero debido a que el campo del crimen organizado estaba dominado principalmente por hombres tercos, tuvo dificultades para liderar el Yamaguchi-gumi. Estas dificultades para encontrar un sucesor, en combinación con otros problemas que el Yamaguchi-gumi ya enfrentaba desde hacía años, llevaron a la policía a arrestar a muchos de los líderes de la pandilla, mientras que las pandillas rivales aprovecharon la oportunidad e intentaron recuperar su territorio. A pesar de todos estos cambios internos y problemas que la pandilla tuvo que enfrentar, el Yamaguchi-gumi logró en realidad crecer en número en lugar de bajar en la cadena alimenticia. Entre la muerte de Taoka en 1981 y 1983, el número de miembros aumentó a unos sorprendentes 13.300 miembros. Este ejército de pandilleros quería un verdadero sucesor de Taoka, uno que sería elegido por los 104 jefes de familia del sindicato. Se eligió a un grupo de 8 miembros élite para asistir a Fumiko en la dirección del Yamaguchi-gumi hasta que se tomara la decisión. De estos 8 miembros, 2 terminaron en la recta final para convertirse en el nuevo Kumicho, el nuevo jefe del Yamaguchi-gumi. El primer candidato fue Yamamoto Hiroshi, un pariente del mano derecha de Kazuo, a quien mencioné anteriormente. Yamamoto había sido miembro de la pandilla durante décadas y era una persona muy leal y respetada dentro de la organización. El segundo candidato fue Takenaka Masahisa, un viejo amigo del fallecido Taoka Kazuo y su familia. Era conocido por ser una figura muy agresiva y, sin embargo, popular entre los miembros, y también era el favorito personal de Fumiko para ganar la elección. Cuando la elección llegó a su fin, Takenaka salió victorioso de manera bastante contundente, algo que su oponente Yamamoto simplemente no pudo aceptar.
Perder la elección frustró tanto a Yamamoto que decidió dejar el Yamaguchi-gumi para crear su propia pandilla bajo el nombre de Ichiwakai. No solo tenía el Yamaguchi-gumi un nuevo rival del cual preocuparse, el Ichiwakai también se llevó a la mitad de sus miembros y creó instantáneamente una de las 3 pandillas más grandes de Japón. Una vez más, el Yamaguchi-gumi enfrentaba un problema complejo que necesitaba una solución. Afortunadamente, Takenaka, su nuevo jefe, ideó una gran idea. Todos los miembros que se habían ido serían perdonados si lamentaban su decisión y decidían regresar al Yamaguchi-gumi. Además, se introdujeron pagos de jubilación para cada miembro, algo con lo que los miembros de mayor rango de la Yakuza solo podían soñar. El plan de Takenaka aparentemente funcionó como se pretendía, con hordas de exmiembros del Yamaguchi-gumi regresando a su antiguo clan. El Ichiwakai se redujo a un tamaño de alrededor de 2.800 hombres, aún una pandilla masiva, pero que palidecía en comparación con la que decidió separarse. Yamamoto, el líder del Ichiwakai, tuvo que actuar. No podía soportar la idea de ser derrotado por Takenaka una vez más. El 26 de enero de 1985, 4 autos negros se detuvieron frente a un complejo de apartamentos en la ciudad de Suita, Osaka. Frente al ascensor del edificio estaban Takenaka, junto con 2 de sus jefes de pandilla más altos. Los hombres salieron de sus autos y dispararon a Takenaka y a sus asociados. Uno de ellos murió inmediatamente, mientras que el otro fue llevado al hospital y también falleció unas horas más tarde. Takenaka también fue llevado al hospital, donde los miembros del Yamaguchi-gumi estaban presentes y ofrecieron donaciones de sangre. Sin embargo, incluso después de una cirugía de 9 horas, Takenaka sucumbió a sus heridas y falleció. Con un solo golpe, los hombres más importantes del Yamaguchi-gumi fueron eliminados, y la guerra de pandillas más mortífera en la historia de Japón, la guerra Yamaichi, había comenzado. Furiosos, los miembros del Yamaguchi-gumi eligieron rápidamente a un líder temporal, Nakamichi Kazuo, quien no perdió tiempo en declarar la guerra al Ichiwakai. En el transcurso de un año se registraron un total de 200 ataques armados entre las 2 pandillas. Ese mismo año, el Yamaguchi-gumi se involucró en un escándalo de tráfico de armas gigantesco que incluso fue reportado por medios estadounidenses, convirtiéndose en una de las historias más importantes del año en Japón. La pandilla fue sorprendida con las manos en la masa en Hawái, donde intentaban comprar una cantidad increíble de armas, incluidos lanzacohetes, a lo que pensaban que eran traficantes de armas, pero que en realidad eran agentes encubiertos estadounidenses. La investigación llevó al Yamaguchi-gumi a tener a 2 de sus miembros de más alto rango enviados a prisión en Estados Unidos, mientras también les costaba una tonelada de dinero y, por supuesto, respeto. Sorprendentemente, a pesar de que se mostró en el tribunal una cinta de video del acuerdo siendo acordado, los jefes del Yamaguchi fueron encontrados no culpables. El jurado sospechaba de una trampa, pero la Yakuza también dijo al tribunal que había habido un gran malentendido cultural del idioma japonés y que solo habían estado en Hawái para contratar a Michael Jackson para un concierto. No inventé esa última parte. A pesar de todo el caos dentro del Yamaguchi-gumi, el Ichiwakai estaba perdiendo lentamente la guerra en Osaka. Sin embargo, la violencia parecía no tener fin hasta que un incidente disgustó incluso al despiadado Yamaguchi-gumi. Uno de sus exmiembros que se unió al Ichiwakai fue encontrado brutalmente asesinado cerca de un acantilado conocido como Banzai Cliff. Aquí, en 1944, cientos de civiles y soldados, incluidos mujeres y niños, saltaron del acantilado hasta la muerte para evitar ser capturados por los soldados estadounidenses. El Yamaguchi-gumi tuvo suficiente y llamó a la paz entre ellos y el Ichiwakai. La guerra había terminado,
pero para las 38 personas que perdieron la vida durante la guerra Yamaichi, desafortunadamente era demasiado tarde. El Yamaguchi-gumi permaneció tan fuerte como siempre, mientras que el Ichiwakai se redujo a algo que apenas se parecía a una pequeña pandilla en 1989. Ese mismo año, después de 4 años de liderazgo temporal por parte de Nakanishi, el Yamaguchi-gumi eligió a su verdadero jefe de quinta generación, Watanabe Yoshinori. Con un nuevo líder en la cima, su membresía creció a 20.000 mientras se adentraban en la década de 1990. Durante décadas hubo una especie de acuerdo no escrito entre la Yakuza y el gobierno y las fuerzas del orden japonesas. Básicamente, se permitía a la Yakuza operar sus negocios y tener sus guerras de pandillas entre ellos, siempre y cuando el público no se viera involucrado en nada de eso. Sin embargo, la década de 1980 fue un punto de inflexión respecto a este acuerdo, con las recientes guerras de pandillas siendo llevadas al público más que nunca y la violencia alcanzando un pico notable. En 1991, Japón finalmente abordó el problema de la Yakuza con la llamada Ley de Medidas contra el Crimen. Con esta nueva ley, las pandillas yakuza podían ser designadas oficialmente como Boryokudan o grupos violentos si se cumplían ciertos criterios. Los Boryokudan estaban sujetos a ciertas medidas legales y sanciones, que estaban dirigidas principalmente a actividades ilegales como la recaudación de tarifas de protección y la extorsión, dos fuentes de ingresos muy importantes para los grupos yakuza. Además, ahora era ilegal cobrar dinero o solicitar el corte de un dedo para permitir que un miembro dejara la pandilla, lo que se suponía que facilitaría abandonar la vida criminal para aquellos que decidieran hacerlo. Estas leyes fueron ciertamente un paso en la dirección correcta. Por primera vez en la historia de Japón, la Yakuza, que había existido durante siglos en este punto, fue oficialmente reconocida como algo negativo y problemático para la sociedad. Aún así, estas nuevas leyes trajeron consigo innumerables críticos que consideraban que las sanciones eran demasiado débiles. Por ejemplo, las finanzas de la Yakuza aún no podían ser directamente atacadas y sus activos seguían siendo prácticamente intocables. A pesar de todas estas fallas, tanto los medios como la policía fueron rápidos en declarar una victoria sobre los grupos de crimen organizado de Japón. Hubo innumerables titulares y reportajes sobre hordas de miembros de la Yakuza abandonando y pandillas disolviéndose. En realidad, el impacto de las nuevas leyes no fue tan significativo como parecía. Se crearon empresas fachada por las pandillas, que luego simplemente empleaban a miembros defectuosos, haciendo que sus actividades fueran mucho más difíciles de rastrear que antes. En 1994, el número total de miembros de la Yakuza era de alrededor de 80.000. Aproximadamente la mitad de estos miembros se estimaba que estaban empleados en estas empresas fachada y en realidad cometían más crímenes que aquellos que eran oficialmente parte del clan. En cuanto a las muchas pandillas que se reportó que se habían disuelto, casi todas ellas eran familias criminales pequeñas e insignificantes. Esto también tuvo el efecto secundario de fortalecer a los grupos criminales más grandes. Los tres principales eran el Yamaguchi-gumi, el Inagawa-kai y el Sumiyoshi-kai. Antes de que las nuevas leyes entraran en vigor, representaban aproximadamente el 45% de toda la membresía de pandillas en el país. Ahora, ese número había saltado a un increíble 65%. Las grandes pandillas estaban bien preparadas. Incluso antes de que se implementaran las nuevas leyes, el Yamaguchi-gumi distribuyó un manual titulado «Cómo eludir la ley» y envió faxes a pandillas afiliadas diciéndoles que se prepararan, estableciendo empresas fachada. Para cuando el nuevo milenio estaba a la vuelta de la esquina, el número de miembros de la Yakuza en realidad no había disminuido.
Simplemente se había transferido más poder a aquellos que ya estaban en la cima durante años o incluso décadas. Para el año 2000, el Yamaguchi-gumi había alcanzado una membresía de alrededor de 34.000 y logró mantenerse a flote principalmente gracias a su próspero negocio de construcción. Mientras intentaba salvar su economía en dificultades, a lo largo de la década de 1990, Japón invirtió la asombrosa cantidad de 3,5 billones de dólares en proyectos de obras públicas. Se estima que entre 1 y 5% de ese dinero fue a parar a negocios de construcción relacionados con la yakuza. El Yamaguchi-gumi, muy involucrado en la construcción, seguramente recaudó miles de millones de estos acuerdos. En 2005, Watanabe, quien actuó como jefe del Yamaguchi-gumi durante 16 años, decidió retirarse y pasar la antorcha a Tsukasa Shinobu, quien se convirtió en el sexto y más reciente jefe del Yamaguchi-gumi. Comparado con algunos de sus predecesores, Tsukasa es conocido por mantener un perfil bastante bajo, o tan bajo perfil como puede mantener como el jefe de lo que sigue siendo el mayor sindicato criminal de Japón. El número total de miembros de la yakuza es actualmente de alrededor de 24.000, 8.000 de los cuales pertenecen al Yamaguchi-gumi. Recientemente, en 2015, un grupo de miembros de alto rango dentro del Yamaguchi-gumi tuvo una disputa seria con su jefe, cuestionando tanto su liderazgo como la estructura organizacional general de la pandilla. En consecuencia, se llevaron a alrededor de 1.000 miembros del Yamaguchi-gumi y formaron un nuevo clan bajo el nombre de Kobe Yamaguchi-gumi. Al momento de realizar este video, sus disputas permanecen sin resolverse. Sin embargo, la policía está vigilando de cerca a las dos pandillas rivales con la esperanza de evitar brotes de violencia como los que los ciudadanos japoneses han tenido que enfrentar demasiadas veces en el pasado. La historia del Yamaguchi-gumi lo tiene todo. Durante su historia de más de 100 años, vieron a su país transformarse de muchas maneras, tanto política como culturalmente. Lo mismo podría decirse del propio Yamaguchi-gumi. Bajo 6 generaciones de liderazgo, presenciaron un ascenso meteórico a la cima, una casi extinción, una historia de regreso que los convirtió en los criminales más dominantes de Japón, rivalidades peligrosas, rebeliones internas y mucho drama. Debido a su naturaleza secreta, es difícil medir cuánta influencia tiene realmente la yakuza en estos días. Con una disminución aguda en la membresía, solo se puede especular sobre lo que depara el futuro, no solo para el Yamaguchi-gumi, sino para el crimen organizado en Japón en general. ¿Qué te pareció la larga pero turbulenta historia del Yamaguchi-gumi? Déjame saber en los comentarios. Además, si disfrutaste este video, asegúrate de darle me gusta y suscribirte si aún no lo has hecho. De cualquier manera, muchas gracias por ver. Sayonara.